Esta es la cuarta entrega de la serie en 9 capítulos sobre la bendición y ahora nos vamos a referir a lo que normalmente se relaciona con la bendición, que son las cuestiones materiales. Estamos recién en el cuarto momento abordando esto porque ese es el orden correcto. Esa es la verdadera o la manera más adecuada de entender la bendición material. No es lo primero, aunque sí está asegurado por Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a comenzar a ver. ¿Qué significa realmente? Porque tal como teníamos un entendimiento errado de la bendición en general, también lo tenemos respecto de la bendición material. ¿Qué es verdaderamente una bendición material? ¿Cuál es la bendición material de Dios para todo hijo, para todo cristiano? Y hemos titulado toda esta parte final con uno de los nombres de Dios, que es Jehová Jireh. Jehová ha estado hasta aquí, Jehová proveedor. Podemos encontrar una porción sobre esto allí en Mateo 6:33. Les invito a que lo puedan leer. Jehová Jireh, Eben Ezer, son dos apelaciones que tienen que ver con este tema de la provisión material. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Está allí en Génesis 22, 13, 14, en el Salmo 23:1, en Juan 6:35. Parte de esto lo vamos a estar viendo a lo largo de este tema cuarto. Ebenecer, roca o piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Es la confianza en el futuro, la fe, de que nada nos va a faltar. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es el recordar que Dios siempre provee, que Dios siempre está presente. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Veamos pues lo que tenemos preparado, lo que Dios nos ha entregado en realidad para compartir respecto de la bendición material y de esta doble dimensión del Dios que proveerá, una confianza en el futuro, que aún no es, y del Dios que ha cumplido, el que hasta aquí nos ha ayudado a Ebenecer. Jehová Jireh, en Génesis 22, versículos 13 y 14 dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Conocen esta historia? ¿La recuerdan? ¿Qué es lo que nos relata hasta aquí? Ocurrieron varias cosas antes. Dios le prometió a Abraham, anciano, con una esposa estéril, que iba a ser padre, que iba a tener un hijo. Esto demoró. Y demoró tanto, demoró desde el punto de vista humano, no desde del de Dios. El de Dios fue cuando tenía que ser, cuando Él había dispuesto que fuera. Pero en la desesperanza, en la falta de fe humana, la esposa de Abraham hizo que éste tuviera un hijo con una esclava. Aún así, Dios, fiel a su promesa y no al comportamiento del hombre, influenciado en este caso por la falta de paciencia y de esperanza de su esposa, la importancia de estar unidos en un propósito, se cumplió y vino este hijo, el hijo de él, Abraham, con su esposa infértil, un milagro de Dios. Este hijo es Isaac. Ahora se acordarán, ¿no? Dios le dice a Abraham que quiere un sacrificio y que ese sacrificio consiste en la vida de su único hijo. ¿Cuánta fe se requiere para cumplir la voluntad de Dios cuando éste te pide que le entregues lo que tanto esperaste, que era imposible, que incluso desesperaste y trataste de obtener por tus vías, pero que finalmente llegó, que Dios cumple y ahora te pide que se lo entregues? Y con todo lo que esto implica, que no debe haber sido nada fácil para Abraham, menos para él en relación a su esposa y a su propio hijo, debe haber sido una lucha en muchos sentidos
para cumplir, él decidió cumplir. Y cuando lo va a hacer, Dios le revela que no había intención en él de que eso ocurriera, sino que era para mostrar y hacer surgir, engendrar la poderosa fe que hubo en este hombre, que antes de la ley, antes de Moisés, antes de la liberación del que iba a ser su pueblo, porque todavía aquí no surgía Israel, ¿eh? No surgían los judíos, las 12 tribus que van a venir de Abraham. No eran esclavizados por los egipcios, no eran liberados por Dios, no eran llevados por el camino del desierto hacia la tierra prometida. No surgía Moisés y la ley, menos aún, faltaba muchísimo para que viniera Cristo. Este hombre Abraham, en él se engendra la fe y por eso se le conoce como el padre de la fe. Y se le prometerá que ya no solo será padre, lo cual era imposible y un gran milagro, sino que será padre de muchos hijos de muchas naciones. Y esto es por la fe que esencialmente será para que muchos seamos hijos de muchas naciones, ya no solo de los judíos, mediante Cristo. Ese es el gran regalo de Dios para Abraham. Y esta es la principal provisión. Una provisión tremenda, inmensa, la de la fe. Bueno, eso es lo que ocurre allí. Pero también Dios provee algo material. Provee el cordero, que es una figura hermosa, ¿no? ¿La entienden? Creo que sí. Creo que es bastante evidente. Para ellos no tenía mucho sentido. Quizás había que tener fe y revelación, porque Cristo no había venido. Pero nosotros conocemos la historia. No es necesario que haya revelación del Espíritu Santo. La conocemos. Está allí en la Escritura, en todo el Nuevo Testamento. Y podemos leer en el Antiguo a partir de esta revelación también. Se le ofrece un cordero para que sea sacrificado en lugar del Hijo. Esta es la previsión de Cristo. El Salmo 23.1, y aquí estamos viendo algunos versículos de lo anterior, nos dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a revisar algo sobre este versículo para entender qué es ese nada me faltará y qué es lo que tiene este pastor, que es Dios, que nos provee todo a través de Cristo. Ya eso creo que debiera estar claro, ¿no? El recorrido que hemos hecho. Pero ahora estamos hablando de la bendición material. ¿Qué es eso de nada me faltará en lo material? Porque ese pastor, que es Dios, a través de Cristo, ha provisto todo lo necesario. En Juan 6:33 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Con Cristo tenemos el alimento fundamental de vida y el agua fundamental para la vida. El ser humano no puede vivir sin pan y agua. Especialmente de agua, porque puede haber una huelga de hambre seca. Ya sería extremo, ¿no? Una huelga de hambre sin alimento pero con agua es lo normal, pero una huelga extrema como para forzar una decisión en la que incluso deja de consumir agua. La vida humana no es posible sostener sin alimento y agua. Pero aquí se nos dice que hay un alimento espiritual mucho más importante que equivale al pan y el agua, y ese es Cristo. Bueno, ese sustento material es sustentado a su vez por el sustento espiritual que viene en Cristo, la fe. Pero también me dice que nada me faltará en lo material, Salmo 23. Y lo prueba cuando hay fe, cuando nada es real y yo cumplo y me alineo con Dios, también viene lo material, como en Génesis 22, 13, 14 y Abraham e Isaac. En 1 Samuel 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La fidelidad de Dios representada en algo para recordar, porque hubo dudas, hubo temor. Dios había obrado, Dios obró, pero en medio hubo dudas, hubo temor. Dios hace realidad las cosas, provisión material, pero antes requerimos la fe, ver cuando no es, para que llegue a ser. Nada me faltará, pero esto debo creerlo cuando me está faltando, para que finalmente nunca me falte. Y yo vivo en esa verdad, en esa certeza. Pablo llegó a decir: tenga o no tenga, tengo gozo, porque sé que al final nunca me va a faltar.
requerimos revelación acerca de la bendición material. En Mateo 6, versículos 19 al 34, encontramos una porción bíblica fundamental para entender esta revelación acerca de lo material. Allí se habla de las riquezas en el cielo. El versículo 30 dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? La provisión material requiere de fe. Y nos da un ejemplo. Aquellas flores que son creadas por Él, que nacen, se desarrollan, mueren y vuelven en el ciclo de la vida, al cual se le mandó también crecer y multiplicarse, pero de manera natural, los ciclos de los ecosistemas. No hay una voluntad propia de la planta, sino que hay un ciclo determinado por Dios. Pero a ellos se les viste, usa esta figura, a ellas se les viste de manera tan hermosa, tan maravillosa, aún sin que tengan que trabajar. Y tú, que eres la pieza más preciada de la creación, lo último que creó y dijo: esto es mucho mejor. Si todo era bueno cada día, al final del día, al final de los días, cuando crea al hombre, dice: y esto era muy bueno. Además de haberle otorgado parte de sí mismo, insuflarle su propio espíritu. Entonces aquí dice en el versículo 30 que recordemos, que tengamos fe, porque si lo ha hecho para esta parte de su creación, ¿por qué no lo haría con nosotros, que somos la parte más importante de su creación? El versículo 33 nos da una recomendación. Si vivimos bajo este principio de tener fe, de que Dios nos va a dar, como le da a todo el resto de la creación, lo que necesitamos, entonces que vivamos de esta manera, si tenemos este principio firmemente establecido en nuestra vida. Que busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y que llevemos una vida justa, que haya frutos. Recuerda lo que vimos en Santiago, que haya frutos de la vida de la fe, que haya obras para otros esencialmente, que busquemos el reino de Dios, que no estemos preocupados por lo que necesitamos primero, que no nos aseguremos lo que necesitamos nosotros primero, que busquemos el reino, que obremos para otros, porque Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Si estamos en sus planes, Él se encargará de nuestras necesidades. Ahora, como es misericordioso, aún si están en sus planes, se ocupará de nuestras necesidades, pero no lo vamos a vivir de la misma manera, en la misma plenitud, que si estamos cumpliendo esta recomendación. Cuando eso no ocurre, cuando ni lo que nos ejemplifica en el versículo 30 se hace una verdad por fe y un principio en nuestra vida, y no cumplimos, no nos dejamos llevar por la recomendación del versículo 33, nuestra vida va a estar plagada de problemas. Primero las complicaciones vienen a nuestra mente o a nuestro corazón y de ahí a la mente. O al revés, a veces de la propia mente y afectan el corazón. Finalmente siempre se afecta corazón y mente, por tanto el alma. Nuestra alma es fluctuante, es cambiante, nuestro ánimo es cambiante y así vivimos, no vivimos la plenitud de Dios. Eso no es lo que Dios tiene para nosotros. En estos versículos nos está siendo mostrado cómo vivir la bendición material, pero íntimamente vinculada a la bendición espiritual y a la fe. En Mateo 6, ahora versículo 27 dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? En esta imagen que pusimos allí, donde el ser humano que no cumple este principio del versículo 33, porque no ha entendido el principio del versículo 30, vive lleno de preocupaciones, pensando que eso puede mejorar tu vida, pero no la puede mejorar y no la puede alargar ni extender. El versículo 34 dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Solo ocúpate de hoy, y los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero no los vivas en el problema, vívelo en la fe y la confianza de Dios. Esto lo vimos también antes, ¿no? Cuando lo que nos ocupa, nuestro foco, nuestra mirada está puesta en el problema, no vamos a ser capaces de ver más allá y hacer obrar a la fe. Y que fluya la provisión para nosotros. En el sentido de que nada me faltará, no en el sentido de lo que yo deseo. Eso es lo que tenemos que comprender y debe sernos revelado.
Esta imagen, ¿alguien se imagina de qué es y dónde es? ¿La reconoce? Tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con un lugar que la foto en sí no lo hace evidente. Quizá el fondo de la foto sí, el desierto del norte. Uno de los desiertos más secos del mundo. Pero un desierto que en un momento del año se convierte en un desierto florido. En un desierto florido. Miren, qué paradoja, ¿no? Así se ve, con mantos de colores, como las flores, como los lirios del campo, como las flores de las cuales hablaba el versículo 33. Atacama, el desierto florido. Ahora, si nos acercamos a esa imagen, en realidad esto es lo que hay allí. Lo otro lo estamos viendo de lejos y se ve como un manto de flores, pero cuando nos acercamos es esto, algo más sutil. No menos increíble, no menos maravilloso, pero más sutil. No es una alfombra, pero se ve como una alfombra. Believe it or not, this is called wilderness, midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people... Esto que estamos empezando a ver es una revelación que tuvo este pastor hace un año y medio, 2 años atrás. Encontré este video y realmente me vino una revelación muy poderosa. Recibí más bien la revelación que recibió este pastor respecto a lo que dice el Salmo de que tengo un pastor que sabe mis necesidades y él me dice que nada me faltará. Sobre verdes pastos andaré. Y él aquí nos va a explicar qué son esos verdes pastos. Believe it or not, this is called wilderness, midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there. Because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly-deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly-deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Now, you look at it from here and you say, what's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness, and I remember waking up, watching a flock of sheep on a hillside like this, and my feeling was, what are those, rock-eating sheep? I mean, what do they eat? How can you call this green pastures? Well, the answer is, there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze, like right now. You can feel it coming from the west off the Mediterranean. There's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside, and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly-deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now,
you trust the shepherd. Just enough. No sé si te impactó tanto como a mí, pero me parece un poderosísimo mensaje. No lidies con los problemas de mañana en los pastos de hoy. Pero sobre todo esto es la provisión justa y necesaria. Esta provisión que no es lo que yo espero, lo que yo deseo, pero sí lo que necesito. Eso es lo que Dios nos promete. Y esto porque a veces la abundancia no nos hace bien. A veces la abundancia que no es vivida en los principios de Dios, con los propósitos de Dios, con el proceso de transformación que Dios debe hacer a nuestra vida, ya dejando la vieja naturaleza, las viejas costumbres, los viejos pensamientos y siendo renovados en nuevos pensamientos, nuevos hábitos para una nueva vida. A veces la abundancia nos saca del propósito de Dios, nos adormece, detiene los propósitos de Dios. Por eso hay un justo y necesario que Dios nos promete. Y a veces nos regalonea o en misericordia nos permite más, para ver si en ese proceso logramos comprender lo que aún no hemos comprendido. Pero lo que necesitamos es lo que Él nos promete. Y lo que necesitamos no es tanto como lo que creemos necesitar. Eso es una construcción de la cultura, especialmente la actual, la que vivimos en un mundo consumista, individualista, egoísta. Un mundo no solo consumista, sino que consumista que produce mucho desecho, mucha basura, mucha contaminación. O sea que no solo es consumir y consumirse a sí mismo, y es cosificar al ser humano muchas veces, generar necesidades inexistentes, sino que además mata, destruye y roba. ¿Le suena eso? Robar, matar. Y en esto de generar necesidades que no existen, mentir. Generar aspiraciones que no necesitamos, mentir. ¿Quién es el que miente, el que roba y el que mata? Para que vayan comprendiendo cómo este modo de vivir de la cultura actual tiene un trasfondo espiritual. Por eso es fundamental entender que la provisión material de Dios tiene que ver con lo suficiente y que lo que abunda tiene un propósito, que no es necesariamente el propósito que yo he definido o que yo deseo, sino que es el propósito de Dios. Aunque Él me puede conceder los deseos de mi corazón, pero yo debo entenderlo así. Y también debo ser coherente y consistente con eso. Vamos a revisar 3 principios fundamentales relacionados con la provisión material. Fundamentos bíblicos sobre la provisión material. Primer principio. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Lo mío también es de Dios, como lo de todos los demás. Segundo, todas las cosas provienen de Dios. No provienen de mi esfuerzo, al de otros, o están ahí por la naturaleza. Todo lo creado por Dios fue creado y para Dios fue creado. Por Él, en Él y para Él, en Cristo. Todo proviene de Dios. Y por eso también Dios es el dueño de todo. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Nosotros mismos pertenecemos a Dios. No solo lo que tenemos, que ya quedó claro en el punto 1 y se reforzó en el 2, en el segundo principio, sino que también nosotros mismos pertenecemos a Dios. Somos criaturas suyas, con un propósito de Él fuimos hechos. Veamos pues estos 3 principios. Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1. Algunos ejemplos, hay más versículos, yo solo voy a colocar algunos aquí. Salmo 50, versículos 10 y 12, y Primera de Crónicas 29:11. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto tiene que ver también con el principio 3, ¿no? Yo mismo y todo lo que tengo pertenezco a Dios.
Dice aquí de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Por si teníamos dudas respecto a que todo es de él. Versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita nada, porque Él es creador, dueño y tiene derecho sobre todo. Pero lo ha hecho para nuestro beneficio y nos lo entregó para nuestro disfrute. Sojuzgad, someted toda la creación, someted en el buen sentido, ponles nombre a las cosas y disfrútalo, haz que crezca, que se desarrolle. Primero de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ya no solo toda la creación de la tierra, el mundo y nosotros mismos, sus habitantes, sino que todo lo que está en los cielos, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Todo, absolutamente, todo lo conocido y lo por conocer, todo lo que fue, lo que es y lo que será, es de Dios. Dios es el dueño de todo. Basten estos 3 versículos, 4 versículos en realidad. Hay muchos más. Basten estos para dejar sentado el primer principio. Dios es el dueño de todo. Segundo principio, todas las cosas provienen de Dios. Primera de Crónicas 29:12, Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todas las riquezas, todas las posesiones y la fama que resulta de el poseer cosas, que pueden ser los talentos, como también las cosas materiales, ¿no? Todo eso procede de Dios, ¿eh? De Él provienen, Él los creó, Él los dispuso. Por eso es que Él tiene dominio sobre todo eso, ¿eh? Dice, en tu mano está la fuerza y el poder para que esas cosas que tú creaste, riquezas, gloria, sean dadas a todo el que tú decidas dársela. A todo el que tú decidas dársela. Por lo tanto, si yo tengo algo de esto, de Dios proviene, porque así nos lo dice la Escritura en 1 Crónicas 29:12, como en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No digas eso. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Claro, hay una parte que hacemos nosotros, pero Él me capacita. Él dispuso de antemano las obras en las que yo iba a andar para que dieran frutos, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Esto es una promesa de Dios. Él abre los caminos y me da las capacidades para lograr esa provisión. Por eso es que no me confunda, hay una parte que hago yo, pero eso lo diseñó, lo dispuso y lo hace posible Dios. De Él proviene no solo las cosas que yo obtengo, sino que la capacidad para obtenerlas, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios, el tercer principio, Salmo 100, versículos 3-5, 1 Crónicas 29-14 y 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Comencemos con el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero no nos hicimos a nosotros mismos, orgullo. Él nos hizo a nosotros. Debemos reconocer esto. Versículo 5. Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad
por todas las generaciones. Esto es una verdad eterna y seremos bendecidos si reconocemos este principio y vivimos acorde a él, no solo nosotros, sino que nuestras generaciones. Ahora, aun si no estamos en esto, él puede ser misericordioso y darnos parte, pero es misericordia de Dios, no es vivir la plenitud del principio, es misericordia, es el corazón de Dios inclinado con nuestra condición miserable. ¿Y cuál es la mayor miseria? No conocer o conocer y no vivir, no reconocer los principios de Dios o conocerlos pero no vivir en ellos. Primera Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quién soy yo? Dice el rey, el gobernante o alguien en posición sobre otros. ¿Quiénes son los que están conmigo o bajo de mí? Como para ofrecerte algo, Señor. Pues todo es tuyo. Por lo tanto, lo que te damos, lo hemos recibido antes de ti. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y cuando le damos, no le damos, le devolvemos, porque es de Él. Y con ese acto reconocemos que es de Él. Eso es reconocer un principio y vivirlo. Eso es lo que vamos a ver más adelante respecto al diezmo, las ofrendas. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, el cuerpo ahora, ya ni siquiera el alma, las posesiones, nosotros mismos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Dios nos dio este cuerpo, Dios lo diseñó. Dios no lo va a reemplazar por uno para la eternidad, porque por el pecado, hoy vive una condición de deterioro y muerte. Pero se nos ha prometido también una provisión de un cuerpo eterno. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no solo el espíritu, el cuerpo también. Y hemos sido comprados y esto nos da acceso y derecho a todas las promesas de Dios, incluido ese cuerpo para la eternidad, el cuerpo perfecto que no sufre, no se deteriora, no envejece. El resumen de estos principios, lo fundamental, lo que debemos evitar que ocurra también y lo que debemos hacer que ocurra en nuestra vida está en esta prevención. Una manera que sintetiza toda posesión material, todo lo que Dios nos puede proveer en lo material, una manera que no viene de Dios, pero que el hombre estableció para transar todos los bienes o servicios y necesidades, todo lo que es la provisión material, lo que necesitamos, es el dinero. El dinero representa toda riqueza, de todo tipo. La riqueza, no solo las posesiones, sino también lo que necesitamos, el alimento, la distracción, etcétera. Son cosas intangibles, pero las necesitamos. Son parte de lo que el ser humano requiere para vivir y vivir bien. Se nos previene entonces que el dinero, por este rol importante que tiene en ser mediador de nuestras necesidades, aparentemente, eso es lo que se nos quiere hacer creer, que el dinero es el mediador de nuestras necesidades. Hasta aquí hemos dicho que no, que el mediador, el proveedor, el dueño, de dónde viene, quien nos promete además y nos asegura suplir nuestras necesidades, no es el dinero, es Dios. Por eso dice, no hagas del dinero tu Dios. En Lucas 16:13, 1 Timoteo 6, versículos 9 y 17, encontramos prevención sobre esto. Que el dinero se vuelva Señor en nuestra vida. No sirvas a dos señores. No es posible servir a dos señores. No sirvas a dos porque no es posible. Porque finalmente en el intento de servir a los dos, a Dios en lo espiritual y al dinero en lo material, no vas a poder servir a los dos, vas a terminar sirviendo a uno. Y adivina a quién vas a terminar sirviendo si no tienes esto claro.